Amén, gloria a Dios. Bueno, hoy nos toca el libro de Proverbios, capítulo 12. Capítulo 12 de Proverbios tiene 28 versículos que vamos a leer ya en breve. Y básicamente trabaja con la sabiduría en el aspecto de la disciplina. Si un elemento importante tiene la sabiduría, es que la sabiduría tiene dos principios grandes, que es el mismo, básicamente: corrección y disciplina. Si usted quiere caminar en sabiduría, tiene que... El principio de sabiduría es el temor a Jehová, ya se lo estudiamos en los primeros capítulos, que es obedecer, amar y servir al Señor. Después, corrección y disciplina. Si usted puede ser enseñable, usted tiene un espíritu dócil, enseñable, usted entiende que todos los días tiene que aprender más y corregirse y disciplinarse, tener disciplina de vida, corrección, ya usted tiene el otro 25% de la sabiduría. Porque el primer 25% es el temor a Jehová. Por lo tanto, vamos a leer algunos versos para después desmenuzar algunos en detalle. El que ama la instrucción, el que ama la corrección, el que lo enseñen, el que lo eduque, ama la sabiduría. Ya con ese verso tenemos el resumen de todo esto. El que ama, el que recibe la instrucción, la corrección, la disciplina, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El que no acepta corrección, el que no acepta consejo, como decimos por ahí, ¿verdad? Pues mire, es ignorante. O sea, se está perdiendo lo mejor de la vida. De hecho, hay gente que no hay manera de que usted le diga algo, le corrija, porque inclusive hasta le molesta. El bueno alcanzará el favor de Jehová. El que hace el bien ya tiene el favor de Dios, ya tiene la gracia de Dios consigo. O sea que si usted procura hacer el bien, hacer lo bueno, agradar a Dios, que de hecho Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Ya usted teniendo fe, creyéndole a Dios y obedeciéndole, ya usted tiene el favor de Jehová. Mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Esa palabra pensamiento es malas intenciones. El que intencionalmente hace lo malo. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad. La impiedad no te lleva a ningún lado. La impiedad es ese acto de amor y misericordia, esa ayuda al prójimo. Mas la raíz de los justos no será removida, porque el justo, eso es lo que hace justicia. Ama, bendice, ayuda, y Dios le va a bendecir eso, lo va a recompensar. La mujer virtuosa es corona de su marido. Wow. Si algo, un hombre se siente coronado, se siente orgulloso, es de esa mujer virtuosa, que en Proverbios 30 hay un capítulo completamente dedicado y describe, tiene una buena descripción de lo que es esa mujer virtuosa. Mas la mala, la mujer mala, como carcoma de sus huesos, como un cáncer de los huesos. La mujer que no, perezosa, que no coopera, que no ayuda, que malgasta los bienes y otras cosas más. Los pensamientos de los justos son rectitud. El justo está pensando en lo bueno, en hacer el bien. No está maquinando hacer daño. Mas los consejos de los impíos es engaño. El que obra en maldad, el impío aquí es el que obra en maldad. Siempre está buscando la fácil, como el truco. ¿Ves? ¿Dónde engaño? ¿Dónde cojo lo que está mal puesto? Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. Siempre están provocando, están en la provocación, en la violencia. Mas la boca de los rectos los librará. El recto siempre busca la conciliación, busca la mediación, busca el punto medio del asunto. Dios trastornará a los impíos y no serán más. A mí no me gusta que hayan resultados negativos en la vida, pero mire, a veces es la consecuencia del pecado.
Y Dios ya dictó una sentencia sobre eso. Yo puedo orar para que se salga. Y puedo orar para que se arrepienta y venga Dios. Pero a veces, por más que yo ore, si ya hay una sentencia de juicio, la va a ver. Porque es consecuencia de pecado. Entonces, no es justo que unos que están tratando de vivir para agradar a Dios, pues entonces, el impío puede prosperar de momento, pero tú sabes el final. Más vale despreciado que tiene servidores. Oye, esto es un principio muy fuerte. Más vale el despreciado que tiene servidores. Despreciado es la gente que no te reconoce, la gente que trata de humillarte, el sistema que trata de atropellarte, pero que tiene servidores. Tiene gente que se va a unir, que te va a servir, que van a estar contigo. Pues eso vale más, al fin y al cabo. Porque después te dice la contraparte del verso, dame el verso, el 9. Que el que se jacta y carece de pan. Hay gente que vive de apariencia, que tú lo ves jactándose todo el tiempo, que tú lo ves con esa ínfula, y es muerto de hambre. Yo no, esa palabra es como media fuerte, pero es la que se me salchicoteó, vive de apariencia. El justo cuida de la vida de su bestia, mire, es protector de los animales. Mas el corazón de los impíos es cruel, maltrata la naturaleza, maltrata la creación. El que labra su tierra se saciará de pan. Oiga, el que trabaja con sabiduría va a prosperar. Tenga eso como un principio. ¿Tú quieres echar para adelante? Trabaja con sabiduría y vas a saciarte. Y luego dice, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. ¿Qué haces tú siguiendo a uno que es un vago, un perezoso, que no va para nada, que es bueno para nada? Eso está chévere. Eso es falta de sabiduría. De cuando siga a alguien que le va a añadir. Amén. Codicia el impío la red de los malvados. El impío quiere estar codiciando las trampas de los otros. Dice uno, el tramposo. Mas la raíz de los justos dará fruto. Claro, el justo va a hacer las cosas ordenadamente. A lo mejor no va a ir con la velocidad de ver los resultados, porque cuando usted construye un edificio, lo primero no se ve porque está hacia abajo, pero es lo que lo va a sostener. Eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora en el edificio. Les dije que íbamos a quitar columnas, ¿verdad? Las van a quitar, pero me añadieron 4. ¿Dónde van a quitar? No, donde van a quitar. Para la esquina, ¿verdad? Sí, para la esquina. No están a la esquina, quedan un poquito para que, porque acuérdense que lo estamos construyendo, estamos convirtiendo lo que no era en lo que queremos. Pues entonces, para que la viga no quede tan grande, pues entonces hubo que hacerlas un poco más para acá. Pero no molesta, porque son unas columnas de 6x6. Pero yo que pensé que me quitaba y que iban bien pegadas a la esquina, pues no van. Pero son más chiquitas. 6x6, la maronilla. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios. Usted no sabe cuando hay un impío por las tonterías que habla. Porque lo que están haciendo es mentira, engaño, truco, y siempre que te ofrece algo, tú sabes que te enredas con él ilegal, porque no, y no solamente ilegal en las leyes de los hombres, es una inmoralidad, es contra los principios de Dios. Yo he visto gente que te dice, no te apures, la última la paga el diablo. Cógeme, para adelante.
que no ven, corazón que no siente. Más rumbo el cinturón de la Claro. Mas el justo saldrá de la tribulación. Fíjate, no es que el justo no va a entrar en tribulaciones, es que sabe salir de ellas. Amén. En el mundo van a haber aflicciones, dijo Cristo. Pero confiar, yo vencí el mundo. O sea, no es que no haya, es que no esté mucho tiempo, es que salga rápido, es que hay salida. El impío no, el impío se sigue enredando y ya la gente, ¿verdad? El necio, el pelón. El 14. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca. Lo que tú dices, regresa para ti. Te alimenta a ti mismo. Por eso es que debemos hablar fe. Por eso debemos hablar conforme a la palabra de Dios. Por eso es que debemos hablar positivo, esperanza. Porque eso me va a regresar. Proverbios dice más adelante, vamos a ver, has quedado preso en los dichos de tu boca. Te has esclavizado con eso. Tienes que tener cuidado lo que tú estás diciendo. Por eso luego dice, y le será pagado según la obra de sus manos. Lo que tú siembres es lo que tú cosechas, lo que tú haces. Por eso Pablo dice en Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El camino del necio es derecho, en su opinión. El necio piensa que va bien, que la poca vergüenza que está haciendo le va a salir bien. Por eso tú ves que hay gente que se mete en fraude y cosas, y otros dicen, mira esa secretaria, esa señora, dejando por ahí, guardando los cheques y cambiando. Ella piensa que eso le va a salir bien, que nunca la van a coger. Mas el que obedece el consejo es sabio. Nada más por tú obedecer el consejo ya eres sabio. Caíste en el club de los sabios. Que cuando alguien te da un consejo bueno, hazlo, porque ya entraste en el camino de los sabios. Y lo que yo hago predicar son dar consejos de la palabra de Dios. Ya tienes algo que agarrar. El necio al punto da a conocer su ira. Rápidamente se enoja, se descontrola. Mas el que no hace caso a la injuria es prudente. Mire, cuando alguien venga a decirte provocaciones, no hagas caso. Que te resbale. A mí, plin. Si tú le vas a hacer caso acá necio, que te dice una estupidez, para provocarte en la calle, en tanto lugar tú vas, que te dio el corte de pastelillo. No te dejes provocar por eso. Tú no tienes tiempo para eso. El que habla verdad declara justicia. La verdad y la justicia caminan juntos. Mas el que no hace caso, mas el testigo mentiroso es engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay gente que hiere cuando habla, que destruye. Mas la lengua de los sabios es medicina. ¡Wow! Yo sé cuando hay una persona sabia porque sus palabras son sanadoras. De hecho, hay gente en la iglesia que no tiene sabiduría y cuando tiran el zarpazo dejan a cualquiera herido. No lo hacen con maldad. Es que son brutos, digo que son ignorantes, vamos a decir. Pero la lengua de los sabios es sanadora, es medicina. ¡Wow! Puede restituir mente. El labio veraz permanece para siempre, el que habla la verdad. Mas la lengua mentirosa solo por un momento. Se va a descubrir que es mentira. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, ninguna. Y yo sé que esto es genérico, esto es en lo general. Mas los impíos serán colmados de males. Y tú, por eso tú ves, tú dices, rayo, pero este no sale de uno para meterse en otra. El hombre cuerdo,
Perdón, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Cuando tú caminas en justicia y en verdad, Dios se alegra de eso. Se pone contento contigo porque estás haciendo la voluntad de Dios. El hombre cuerdo encubre su saber. No quiere estar demostrando lo mucho que sabe. Mas el corazón de los necios publica su necesidad. Publicando la necesidad. Eso es grande. Y lo triste es que hay gente que se la compra. Eso es peor. Eso merece el doble castigo. Ese es necio. No, ese necio es la doble potencia. Porque está bien que aquel quiera ser estúpido, pero que tú le quieras acompañar en su estupidez. Pues bienvenido, eres el rey. La mano de los diligentes señoreará. ¿Ves? Tú vas a tener señorío. Cuando tú obras en diligencia, en cordura, en sabiduría, tú vas a dominar. Es algo natural que va a salir. Mas la negligencia será tributaria. En otras palabras, va a ser multado. La negligencia. Deje usted de atender algo. Porque no fue diligente pagar las contribuciones, pagar el CRIN, el pagar qué sé yo qué, le suben los intereses, los recargos, tiene que contratar a alguien para que le ayude a salir del problema. Porque es un descuido. La congoja en el corazón del hombre lo abate, la tristeza, mas la buena palabra lo alegra. Por eso es que la gente debe venir a la iglesia para oír una buena palabra para que se alegre. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos le hace errar. El indolente ni aún asará lo que ha cazado. Tu propia comida ni la va a disfrutar. Pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. Bueno, sé diligente, sé organizado, prográmate. En el camino de la justicia está la vida. Y en sus caminos no hay muerte. Cuando tú haces la justicia, cuando tú obras bien, vas a tener altura de día y de vida en el nombre del Señor. Amén. Vamos a ver algunos detalles en términos más analíticos. Del verso 1 al 8 habla del camino de la disciplina. Los hombres reaccionan de diferentes maneras a la instrucción religiosa. Una es la disciplina y la corrección. Santiago habla de eso, de la disciplina, y Pablo habla de la corrección. El que busca sinceramente el conocimiento, o sea, que lo hace de corazón, acepta la corrección y la aprovecha. Cuando tú estás en esto con sinceridad, que tú estás entregado, tú oyes la corrección y no te molesta. Dices, qué bueno. Tú oyes la disciplina, esa exigencia, y tú lo ves como parte de lo que se te está estimulando a hacer para que alcance la victoria, lo positivo, ¿verdad? Eso es madurez. Pero la persona que aborrece la disciplina es como una bestia bruta, estúpida. Vamos a seguir diciendo todo lo que dijo aquí el autor. De hecho, el teólogo Toy dice: el proverbio puede añadir a toda clase de enseñanza, la de los padres, la de los amigos, la de los pastores, los abogados, por decir, los jueces, pero probablemente contempla especialmente las escuelas o los escritos de los sabios en los cuales se daban reglas de conducta para la vida. Hubo un momento en ciertas generaciones, en ciertas edades y épocas, donde se cultivaba mucho la filosofía. De hecho, en eso los griegos una civilización, los mismos egipcios, pero los griegos fueron una civilización adelantada a su tiempo y tenían unos códigos. De hecho, hablan ahí de Sócrates, de Aristóteles, de los grandes sabios, y créame que muchos de sus pensamientos estaban alineados con la palabra de Dios en ese sentido. Pablo estudió a los pies de uno de esos grandes sabios, y él recibió muchas instrucciones sobre eso. A los pies de Gamaliel, era el maestro de Pablo.
Los versículos de 2 al 13 contrastan las formas de los buenos y los malos. El bueno hay a favor a los ojos de Dios, pero el malo, Él lo declara culpable. Ya tiene una sentencia de culpabilidad, carga con eso. Por eso que tiene que venir a los pies de Cristo para que sea transformado y cambiado, ¿verdad? Hay gente que ya tiene una marca negativa. ¿Se acuerdan la marca que tenía Caín? Hay gente que son tan sinvergüenza que ya tienen una... De hecho, la sociedad los marca. Y en el barrio, lo que se llama la cultura del barrio. El barrio del centro. Yo me acuerdo que me decían, ¡hey! Para esa casa no vaya y con eso no te montes. Y no era que lo hiciera en un solo sitio. La gente mayor te decía, ¡hey! Vaya no entre. Los barrios había unos códigos. Que la cosa era, ya tú sabes. La impiedad, como dice el verso 3, no es una base adecuada para la vida de un hombre, pero la justicia proporciona la deseada permanencia. ¿Ve? Hay un contraste entre la justicia y la impiedad. Serían antónimos, ¿verdad? En ese sentido. Y puede verlo en el Salmo 1 del 3 al 4. En el versículo 4 tenemos una breve descripción de una buena esposa. Una presentación detallada se da en Proverbios 31 del 10 al 31. La palabra virtuosa, que en el hebreo es hayil, significa poder. Esta mujer virtuosa es una mujer poderosa. A tal magnitud que le hace al hombre como si fuera una corona. Lo hace rey. Pero es por la influencia de ella. Mire cómo era eso. La calidad de esa mujer influenciaba tanto en la sociedad que el hombre lucía, se veía grande. Y aquí te acuerdas que el famoso refrán que hay en Puerto Rico, que ahora no lo quieren, detrás de cada hombre que viste de plomba. Y eso llegó el momento que era un anuncio machista. Ahora es al revés. Detrás de cada mujer que viste de marcha, Hay un hombre que paga. hay un hombre que paga. De hecho, hay una bolsa ahí en el carro, tú puedes chequear de dónde no la chequeé bien, la cogí, pero no la chequeé. La palabra virtuosa, como dije, en el hebreo hayil significa poder, una fuerza, ¿verdad? De modo que una buena esposa tiene fortaleza de carácter. La mujer tenía carácter. Una esposa así es corona de su marido. Job 19:9 y Lamentaciones 5:16. Es su gloria y su gozo que trae la felicidad al hogar y honor fuera de él. Cuando dice fuera de él, en la sociedad. Por sus arreglos de la casa y el respeto que infunde su carácter. ¡Wow! Eso se llama el poder detrás del trono. Eso se llama gobernar desde el segundo carruaje. La mujer mala, la que se porta vergonzosamente, que da de qué hablar, es como una enfermedad en los huesos de su marido que le quita su fuerza y destruye su felicidad. Primera de Corintios 11:7. Y que me da pena, porque hay hombres que se bajan en la vida, pero tienen unas mujeres que es como un cáncer, que les roba todo, les quita la fuerza. En versos 5 y 6 se comparan las intenciones básicas del hombre, los pensamientos. Verso 5, los designios o planes de los justos se comparan con los engañosos consejos de los impíos. Hay una gran diferencia. Un equivalente de este versículo en el Nuevo Testamento es: por sus frutos los conocerán. Qué gran verdad dijo el Señor. Mateo 7:20. Las palabras de los impíos son como asesinos que acechan para destruir a sus víctimas. Pero la palabra de los rectos es su mejor defensa contra la calumnia, contra la difamación. Tú te defiendes con palabras sabias. El versículo 7 tenemos el contraste entre la inseguridad del mal
y la prosperidad de los justos, Mateo 7, 24 al 27. Hay una diferencia. Los justos prosperan, los impíos están metidos en problemas. En el 8 se compara el alabado hombre de sabiduría con el menospreciado perverso de corazón. Hay gente que te va a menospreciar, hay gente que va a querer humillarte, hay gente que te quiere chaval. Y tú te preguntas, ¿y por qué si yo no le he hecho nada a esa persona? Porque es que impío. Es un engendro del diablo. Santo Dios me puso aquí. Sí, hay gente que son emisarios de Satanás. Para chavarte. Y tú dices, pues yo no ni conozco. Entonces, ahí es que tú operas en sabiduría. Y no te dejas menospreciar, no te tranquilo. Gracias. A la duda. Saluda. Y eso es que el sabio discierne eso. Dice, este es un enviado de las tinieblas. Cristo se encontró con un enviado de las tinieblas, que a veces lo querían apedrear, y él venía. Cabalmente la multitud. De hecho, hay una serie que estoy viendo que Stephanie estuvo detrás de mí para que la viera. Y a mí a veces me gusta ver películas bíblicas, porque como cuando uno estudia, a mí me gusta estudiar con la dirección del Espíritu Santo. Vamos a hacer claro. Y entonces a veces veo cosas que yo digo, eso no es bíblico, aquello. Pero esa película, que es como si estuviera en la antigüedad, pero con las situaciones presentes, la lograron hacer así. Se llama The Chosen, el escogido. Y es como hay un Jesús tremendo en la forma que hacen ese Jesús, y lo que hace es pura sabiduría y pura Biblia. Diferente. Pero es todo ese dilema que vivían los discípulos del yugo romano versus el Mesías, y por qué ellos tenían que vivir con la paranoia que vivían por el personaje de Mateo, que es otra cosa. Jamás yo pensaba en Mateo el simple, el publicano. No. Mateo era un tipo bien influyente, era rico. Entonces, Roma estaba molesto porque se fue con Jesús y los discípulos no lo querían porque era publicano. Porque los judíos odiaban a los publicanos. La controversia con los samaritanos, véalo, eso está en Netflix. Fíjate, no está en Netflix. En Amazon Prime. Ahí es que yo la estoy viendo. Nada, anuncio no pagado. En el versículo 9 al 14 es el camino de la diligencia. Y mira que por ser diligente, todo lo que tú puedes lograr en la vida. Hay gente que está esperando que Dios lo haga todo. No sé si se acuerdan de aquel hombre que se estaba ahogando. Sí, hermano. Y alguien le gritó, te voy a tirar un salvavidas para salvarte. Y él le dijo, no, que me salve Dios. Porque yo le sirvo, yo soy siervo de Dios. Y Dios me va a salvar. Y le tiraron el salvavidas. Y nada, después le tiraron vino un helicóptero a rescatarlo. Bueno, la cuestión es que vino el salvavidas que se tiró. Le tiraron un flotador. Vino el helicóptero. A todo, no, Dios me va a salvar. Se chavó, se ahogó. Llegó al cielo. Y le dijo al Señor, Señor, yo tengo fe, yo te he servido. Y tú me ibas a salvar. Y me dijo, 3 veces intenté salvarte, morón. 3 veces. El salvavidas trató de ayudarte, te enviamos un flotador, te envió hasta un helicóptero traje para que te ayudara. Y hay gente que no sabe que a mí me toca hacer algo. Eso se llama diligencia. Esa es la diligencia. En el versículo 9 tenemos una protesta contra la ostentación. El teólogo Edgar John dice que este versículo señala la falacia de la fachada social. ¡Wow! La falacia, el engaño de una fachada social. Hay gente que vive, pues digo ahorita, de apariencia, de un fronto, una feca, pero no hace lo que le corresponde hacer.
Y de eso vivimos hasta las iglesias, tenemos grandes eventos, y después a veces una fachada. No quiero ser autocrítico, ¿verdad? Pero tenemos que saber que hay cosas que es lo genuino, lo que debemos hacer. El contraste entre el hombre humilde y el hombre que se da ínfula, pero no tiene suficiente para comer. Es lo que decía Jesús. El justo es amable con los animales, verso 10, Éxodo 23, 12 y Deuteronomio 25, 4. En el versículo 11, el hombre diligente tendrá abundancia de alimento. Usted diligente va a estar bien, va a poder pagar sus cuentas, va a poder disfrutar. Pero el que vive la vida sin organizarse, sin buscar la forma de manejar sus finanzas. Nosotros ahora en la nueva dimensión de los miércoles, cuando tenemos un nuevo edificio, una vez al mes, la pastora va a dar un taller. Y muchos de los talleres van a tener que ver con área financiera, con ser diligente. Porque no importa la etapa que tú vivas, la edad que tú tengas, hasta el día que te vayas para el cielo vas a necesitar el dólar. O la criptomoneda, una de las dos. Depende de lo que esté en el momento. No me pregunte mucho de eso, que de eso no lo entiendo, ¿no? He tratado de buscar la vuelta y claro, después me pongo, será como las acciones, como ¿verdad? Que son valores que se intercambian de diferentes formas. El justo es amable. Verso 12, codicia el impío la red de los malvados, pero el fruto del justo es más permanente. El malvado no va a funcionar. Los versículos 13 y 14 te subrayan la verdad de que nuestras palabras y acciones tendrán su recompensa. Nuestras palabras y acciones tendrán su recompensa. Si lo haces incorrectamente, la recompensa que te va a traer no es la mejor. Eso está en Mateo 12, 36 y 37, segunda de Corintios, capítulo 5 y el verso 10 y Gálatas 6, 7. Y termina los versos del 15 al 28 haciendo una comparación entre tú caminar en sabiduría y caminar como un necio. O sea, tú puedes coger un necio es terco, pero un justo es dócil. Es enseñable. Un necio se da rienda suelta a sus emociones autodestructoras, lo que yo estoy aprendiendo el domingo de las emociones. Pero un sabio sabe controlarse, dominar sus impulsos, entrar en un raciocinio bíblico y ser dirigido por el Espíritu Santo. En los versos del 17 al 19 tenemos 3 proverbios contratantes sobre la palabra. Muchos de los proverbios en la última porción de este capítulo tratan del uso de la lengua. El sabio sabe trabajar con su lengua. Si tú quieres demostrar que estás en el camino de sabiduría, tienes que saber manejar tu lengua. Manejar tu lengua es lo que tú dices, lo que tú hablas, lo que tú manifiestas. Fringe, el teólogo, dice que en Proverbios hay más de 100 de versículos que se ocupan de la lengua. El libro de la sabiduría tiene más de 100 versículos que te hablan de la lengua. Es muy importante entonces. Pues ese corito a mí me gusta. Señor, enséñame a refrenar mi lengua. ¿Cuántos se han metido en problemas porque dijeron lo que no tienen que decir? Oh, claro, que vive. Sammy, alcé la mano, mira. Yo no quise decir eso. No. Que después yo digo, el día 4. Yacho. Es uno siendo cuidadoso y ofende. Ahora, según el versículo 17, está claro que las palabras de un hombre revelan su carácter. ¡Wow! Por eso yo, cuando voy a ciertos sitios y voy a entrar en frío,
trato que la otra persona me hable. A veces lo dejo hablar y le tiro 2 o 3 preguntas más para que se hable más. Porque ahí yo puedo discernir. Puedo preguntar al Espíritu Santo. Un necio lastima con sus palabras. Pero él habla de un sabio, pero él habla, o las conversaciones del sabio son curativas. El sabio como una frase sana. La verdad es permanente, pero la mentira dura solo por un momento. O sea, tarde o temprano se va a saber que es mentira. Los impíos no solo, de hecho yo me acuerdo de alguien que dijo, lo que mucho se explica, se complica. Cuando tú tienes que explicar algo demasiado, es porque hay algo que no. Cristo dijo, vuestro sí sea qué, sí, y vuestro no sea no, porque todo lo que va después de eso es pecado. Jesús enseñó eso. O sea, en otras palabras, esto se resuelve con contestaciones cortas. Porque ahora Robert dijo, cuando hable alguien de ti mal, los que me aman ya me conocen y no tengo que darle explicación. Los enemigos, por más que se los explique, se van a condenar. ¿Sabes que a veces uno, si se va a defender, tiene que ser con algo corto y contundente, ya está? Los impíos no solo hablan falsedades, sino que son falsos en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dijo el Señor. En el versículo 21 se comparan la suerte del justo y la de los impíos. Salmo 21:10, Romanos 8:28. Son diferentes caminos, la recompensa. Los versos 22-23 hay otros 2 contrastes de las palabras. Jehová aborrece los labios mentirosos. O sea, ya esto llegó a una sentencia. Dios no comulga con esta mentira ni con los labios mentirosos, pero se deleita en la verdad. Apocalipsis 22:15. La diligencia es provechosa, pero la holgazanería es la vagancia, la pereza, el perder el tiempo. Es costosa, cuesta mucho. La negligencia será tributaria. El perezoso estará sujeto a trabajo forzoso. Yo me acuerdo que mi papá me decía, el vago pasa doble trabajo. Sí, sí. Cuando yo iba a hacer casa y me ponía a inventar con un palito para coger las medias. Es que el vago pasa doble trabajo. Oye, eso y es verdad, eso lo falla. Sí. Aleluya. La congoja, verso 25, abate el espíritu del hombre, mas la buena palabra lo alegra. La primera línea, en el versículo 26, es un difícil en hebreo, pero el significado del versículo es que el justo es de ayuda y los impíos son perjudiciales. Ten cuidado con quien tú andas. El 27 se describe a la persona orangana como demasiado indolente aún para asar lo que ha cazado. En el verso 28 se expresa otra vez las 2 sanciones últimas, la vida y la muerte. Tú escoges. El Señor dijo, escoge pues la vida para que viva. Y hay usted unos principios de sabiduría que si usted los aplica, usted va a prosperar, usted va a echar adelante, usted se va a evitar un montón de problemas en la vida. Pero si vive en el otro carril, va a tener 20 revoluciones, 20 consecuencias. Y son principios que si la gente los viviera, y a mí lo que me asusta de esto es que a veces hay creyentes que no son educados en estos mensajes y tienen una experiencia con Cristo de salvación. Así, eso es lo único que tienen. Pero vienen 20 problemas. Como no tienen palabra, no tienen sabiduría, viven pobreza, enfermedad, el problema en el matrimonio.
Porque para cada situación de la vida, Dios tiene una enseñanza de sabiduría. Y si tú aplicas eso a tu vida, vas a salir de los problemas. Como dice ahorita, vas a salir con rapidez de la tribulación. Que Dios añada bendición a su palabra y nos dé sabiduría. Amén. Gracias. Amén. Como hacemos siempre, ofrendamos. Damos gracias al Señor. Lo pueden hacer a través de la ATH móvil como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Manténganse en nuestro canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Hoy me mandaron uno que había más de 300 que habían visto el Reels. Uno de los Reels que nos hacen los de Graficon Media, de los programas que hacemos. Mañana la pastora vaya conmigo a grabar en YouTube. Aleluya, la voy a hacer famosa ahora. Eso es. Bendiciones, nos vemos luego. Más famoso.